Podcast. Me costó un montón conseguir datos sobre discapacidad, sobre inclusión. Hemos discutido muchas veces tú y yo las leyes que esconden los datos, los presupuestos de la federación que esconden los datos. O sea, creo que hacía falta un poco de sacar a luz o sacar del closet, un poco como en la diversidad sexual, a la discapacidad. Bienvenidos a Ellas Inspiran. Hoy tenemos como invitada a una mujer, ¿no?, que siempre es vista como fuerte, como poderosa, combativa, que no acepta un no por respuesta y que nos inspira, querida Jess. ¿Cómo ves? Me encanta y ya quería que llegara con nosotros Bárbara Anderson. Bienvenida, muchas Bárbara. Gracias, Jess. Muchas gracias, Fabi. Este es el podcast Ellas Inspiran, y si alguien inspira eres tú. No. Ustedes también, ustedes también. Ustedes la conocen, seguramente la han visto, porque ella es una periodista, es escritora, es activista, es mamá de Luca y de Bruno, y es esposa de Andrés, ¿no? Entonces es una mujer que escribió algo en el primer libro, en los dos hemisferios de Luca, que a mí me impactó mucho, que es que está cansada de que le digan guerrera, que es una supermujer, porque ella todos los días trata de salir adelante con lo que puede, con lo que tiene, y también se cansa. Y hoy, querida Bárbara, no vamos a hablar de estas cifras, ni pretendemos ponerte esta capa de Superwoman. No, por favor. Lo que hoy queremos es saber quién es esta mujer, qué hace, que lo único que necesita es descansar, ¿no? Es quién es Bárbara detrás de esa gran trinchera. Ay, ves, es complicado porque creo que es un rol que compartimos todas las que estamos aquí, ¿no? Que tienes hijos, pero que trabajas, pero que tienes una profesión, con una carga extra que es tener a una persona con una discapacidad muy profunda, como es el caso de Luca, pero en realidad es día con día, es fluir con lo que te va pasando y es como los alcohólicos anónimos. Solo por hoy resuelvo columnas, chicos, comida, casa y colegio. No tengo un plan trazado, no soy buena referente de así se hacen las cosas. Hace poco me invitaron a hacer un audiolibro con Audible, que era sobre maternidad y consejos sobre maternidad. Le dije, han ido al lugar equivocado, Sí. porque en este lugar no hay consejos, yo sobrevivo todos los días. Ese es todo mi resultado. Y la verdad es que es ponerle una actitud muy positiva a veces a las situaciones un poco más complicadas. Hay una pregunta que yo he dejado de hacer, y es cuando entrevisto a alguna mujer poderosa, líder, y es ¿cómo encuentras el equilibrio en tu vida? Y la he dejado de hacer porque ya me di cuenta que no hay equilibrio en una vida de una no. mujer que trabaja, que es mamá, que es esposa. No lo tienes. Quien No. dice que sí es lo que quisiera tener, Sí, ¿no? y son estas cosas que aparecen en las revistas de Harvard Business Review y el balance. No existe tal cosa como balance, no existe. Porque hay días en que sos mucho más demandada en tu casa y hay días en que sos mucho más demandada en el trabajo y hay días que sos mucho más demandada en tu casa con tu familia, con algún familiar. O sea, no existe tal cosa como el balance zen de 50-50, 80-20. Ocurre cada día y creo que una de las cosas que tenemos las mujeres en general, es que somos muy flexibles y que tenemos esta capacidad de adaptación. O sea, podemos estar atendiendo a los chicos el teléfono, pero haciendo el supermercado en línea y atendiendo no sé qué, y el teléfono y la puerta. O sea, tenemos esa capacidad de hacer muchas cosas a la vez, pero estoy totalmente de acuerdo. No existe un balance y creo que aquellas, y ahora en época en redes sociales, ¿no?, que se ven muchísimas de estas familias perfectas, con filtro, con brillo, con hijos impecables. Me parece que venden una historia y un personaje que es muy difícil de llegar, que es muy frustrante porque nadie llegamos a eso y no es real. Que sí, sobre todo sí genera mucha frustración. Absolutamente. Yo dejé de seguir a un montón de gente así que tenía la casa perfecta, las vacaciones perfectas, los hijos perfectos, la casa resuelta, el pelo increíble. Yo así no puedo con esto. O sea, prefiero no conocerlo. Yo le digo a mis hijos, a ver, yo subo al Instagram cuando te regaño, no, ¿verdad? Cuando haces una travesura, no, es que esa no es la vida real. No, es apenas un foco o es apenas una grieta de lo que queremos mostrar que puede ser nuestra vida. Pues miren, yo les voy a poner un poquito el contexto. Bárbara Anderson es una gran periodista y ella es especialista en todos los temas económicos y de finanzas. Y de verdad, mis respetos,
porque yo decía que estudié periodismo para no hacer sumas y restas, y ella tenía que ser experta en la macroeconomía, en los negocios. En los Excel de las empresas. Exacto, ¿no? Y pues tenía en su agenda de entrevistas, querida Jess, de verdad a los empresarios más ricos de este país, Sí, a los claro. que habían abierto brecha, los que estaban en el top y como dice, buscar el Excel de esas empresas, ¿no? Y de repente, este contacto con el poder, con el éxito económico incluso, se volvió de un día para otro tengo que replantear mi vida porque hoy tengo a Luca, tiene un diagnóstico y empezó a usar su mejor arma, la pluma, para cambiar el destino de Luca. Sí, creo que voy a citar un clásico que es Spider-Man en mi casa, que cuando uno tiene un poder tiene una obligación. Entonces, o un don, ¿no? Tiene una obligación. Y creo que el único don que logramos nosotras como periodistas, como comunicadoras, desarrollar mucho es esa capacidad de conectar. Sabemos contar historias, podemos conectar empresarios con políticos, políticos nos atienden porque les damos un poco de miedo a veces y a veces no. Y creo que tenemos esta capacidad de poder contar historias desde un lugar diferente, ¿no? Y poder armar una narrativa. Lo que yo me encontré con Luca, una vez asumido Luca la discapacidad que tenía, era que justamente en el tema de discapacidad no había esa claridad de conceptos, esa vía para hablar con empresarios, con políticos, porque aparte la discapacidad atraviesa de manera vertical a todos los temas que me digas, empezando por los negocios, pero siguiendo por el deporte, por lo que me digas. Y creo que faltaba un poco esa parte de sintonía fina, de dato fino. Me costó un montón, yo que soy ratón de biblioteca y de Excel, me costó un montón conseguir datos sobre discapacidad, sobre inclusión. Hemos discutido muchas veces tú y yo las leyes que esconden los datos, los presupuestos de la federación que esconden los datos. O sea, creo que hacía falta un poco de sacar a luz o sacar del closet, un poco como en la diversidad sexual, a la discapacidad. Mirarla más de frente, mirarla como una cuestión más de naturaleza y sumarla a la agenda. La discapacidad no estaba incluida en la agenda de prácticamente nadie. Bueno, es que ni siquiera podíamos, y creo que incluso hoy en día no podemos, o mucha gente no puede nombrarla ni sabe cómo llamarle, le tiene miedo. Es un tabú. Es un tabú. Sí, es un tabú. Y ahí en esa parte, los otros días justamente teníamos una discusión con otra activista y decía, bueno, es que a la gente le falta empatía, pero en realidad hay un paso previo. A nadie nos enseñaron a ser empáticos. No existe un Duolingo de la discapacidad donde yo puedo tomar un curso rápido y veo cómo se dice con silla de ruedas, sin silla de ruedas. O sea, hemos vivido en una sociedad muy desconectada de la discapacidad y eso se nota en la educación, en la casa, en la calle, en el día a día, en el empleo. Y creo que un poco la función de nosotros que tenemos estos micrófonos, este espacio, esta cámara, es empezar a abrir esos espacios y empezar a contar esto y empezar a exorcizar esto que parece tan miedoso y tan lejano, ¿no? Claro, que tú lo lograste mucho a través del libro y que esa Sí. historia ha llegado a 195 países Sí. a través de una película. Sí, eso ha sido maravilloso. Ha sido una sorpresa, la verdad, porque yo no pensaba escribir libros, excepto algún libro sobre biografía de algún empresario por este sesgo periodístico, pero no me imaginaba nunca escribir un libro sobre mi historia. Siempre me pareció como que era, no sé, ¿a quién le puede importar tu vida, no? Tenemos también ese concepto de, en mi casa es mi historia y punto. Y mucho menos me iba a imaginar de que esa película iba a llamar la atención de un estudio, de una plataforma, y que se iba a convertir en una especie de cruzada más global que solamente en México sobre contar de discapacidad. Fíjate que una de las preguntas que tenía es esta. Voy a hacer las dos en una porque se ligan. Tú rompiste esa regla del periodismo donde uno no hablaba de uno mismo. Tenías prohibido que el periodista fuera la noticia. O sea, era como Sí. como el periodista no es la noticia, ¿no? Y de repente tú sí rompiste ese esquema. Y tu historia de vida, tu circunstancia, se volvió noticia, ¿no? Sí. Se volvió noticia, se volvió libro, se volvió activismo y se volvió película, ¿no? Entonces, ¿valió la pena perder esa neutralidad? Sí, absolutamente, sin duda. Me pasó uno de los primeros momentos, ¿cómo le llaman? Epifanías que tuve, fue justamente cuando escribí el libro que la editorial te organiza toda esta gira por medios y vas a todos los medios y tienes que contar, bueno, es que yo tengo un hijo así asado.
y uno pasa del otro lado del mostrador, como ahora, ¿no? Que pasa a ser un médico al que le tienen que hacer los estudios. Y cuando se apagaba la luz del estudio de radio o de televisión o en la grabadora del medio, cada uno de los que me entrevistaban tenían alguien en su familia con discapacidad. Entonces yo decía, a ver, si tenés este micrófono, ¿cómo puede ser de que ahora tus operadores de radio y tu compañera de hace 25 años se entere que tiene una hermana con síndrome de Down? ¿Por qué no aprovechaste este espacio? Todo el mundo, y es muy normal y es casi estadístico, todos estamos a un brazo de distancia de la discapacidad. Y creo que abrir estas puertas y decir que no está mal contarlo, que es importante normalizar este tipo de cosas, que ni siquiera es una publicidad ni una propaganda, es una cuestión para mostrar qué pasa con esta invisibilidad tan terrible de la discapacidad. Creo que me permitió también conocer el lado B de muchos colegas. O sea, uno de los recuerdos más bonitos que tengo es Enrique Hernández Alcázar, que yo no sabía, su mamá había tenido discapacidad, fue una persona con cuadriplegia, y escribió un texto hermoso que era carta a Carmen, que era su mamá, agradeciéndole todo lo que él había hecho en su vida. Y dice, yo nunca me había animado a contarle a nadie que tenía una mamá en silla de ruedas, que se había muerto cuando yo tenía 14 años. O sea, me parecía que era un tema muy privado, muy mío, y en realidad no es un tema tan privado y tan suyo. Y cada una de nuestras historias puede alimentar la esperanza de otro, la apertura de otro. Entonces creo que basta con rascar un poquito porque nos demos cuenta de que estamos todos mucho más cerca de esta realidad de la que creemos. Y es el primer paso, supongo, para poder normalizar, no sé si está bien dicho el concepto, normalizar la Absolutamente, sí. discapacidad, hablar de ella. Eso es lo primero que se tiene que hacer y tú conseguiste que se hablara de ella y me gustaría mucho que nos platicaras el reto que se hizo en TikTok. Ay, sí. A raíz de la película, que me pareció algo sensacional. Sí, fue una cosa maravillosa porque empezó siendo solamente en México, pero se extendió a muchos países, que eran muchas mamás poniendo la música de la película, que era la música de Fix You de Coldplay, y mostrando a sus hijos, decía, este es mi Luca, tengo esta hija con discapacidad que tiene esta discapacidad, le quiero mostrar. Y entonces empezó a abrirse este espacio hasta de orgullo. Claro. De orgullo por la discapacidad, orgullo por mis hijos. Mi hija nadie lo conoce, se las voy a mostrar, se llama Carolina. Y me pareció una cosa increíble. Es una persona, ¿no? Absoluto, sí. Y quedan tomó el coraje. A ver, si Bárbara puedo contar sobre Luca, yo acá tengo mi Luca. Y ponían esa música de fondo. Me pareció un reto de lo más bonito y uno de los efectos colaterales que menos me imaginé que iba a tener la película. Justo, ¿no? Tú tienes una maternidad atípica, ¿no? Y ¿quién lo diría, incómoda. verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Una maternidad que suele ponerse a prueba todo el tiempo. Sí, yo creo que todas las maternidades. Exacto, ¿no? Yo tengo de los dos modelos de hijos. Sí. Y la maternidad es todo el tiempo un reto. O sea, por supuesto que en el caso de Luca a lo mejor se sube el volumen, pero es una maternidad, la maternidad no es nada fácil, no es nada muy natural del mundo, es un desafío sumamente importante que aparece el bebé con la culpa arriba, o sea, la mejor cobija de un bebé es la culpa, que hiciste bien esto, que hiciste mal esto, cualquier cosa, cualquier decisión que tomes, va a haber gente a favor y en contra, como si fuera el América y las Chivas. Entonces, creo que todas las maternidades son atípicas y complicadas. O sea, en esto mismo de no romantizar la maternidad, aplica todo, con y sin discapacidad. Y fíjate, en una parte de la película, véanla, los dos hemisferios de Luca, véanla de verdad. Hay también una declaración que después hizo Bárbara Mori, que me encantó en la actuación. Ella también dijo que esta película la había sanado, fue en entrevista posterior contigo, que la había sanado porque también se quitó esta cobija de la culpa que muchas mamás tenemos. De repente todo es culpa, porque te vas a trabajar es culpa, porque de repente no hiciste la comida es culpa, porque llegaste tarde por los hijos es culpa, ¿no? Porque no atendiste, bueno, atendiste entre comillas, pero las relaciones de pareja es culpa, ¿no? Entonces todo es culpa. Cuando tú tienes el diagnóstico de Luca, ¿cuál fue tu primera emoción? Culpa, ira, enojo, frustración, miedo. Y cuando también sabes que Bruno te estaba necesitando y lo habías descuidado. Por eso te digo, es maternidad atípica. Sí. Porque de repente hay culpa de los dos lados. La culpa es brutal y la culpa a veces es un motor, porque cuando se sientes culpable haces muchas cosas para sacarte la culpa de encima, entonces termina siendo una gasolina muy, muy adictiva, pero también es un freno a muchas cosas. Yo me sentía muy culpable por la situación de Luca, porque
Primero, porque ¿por qué me embaracé a los 38 años? ¿A quién se le ocurre? Esto me pasó porque soy vieja. O porque, no sé, falló algo en el embarazo, o porque no supe pujar, o por 1000 cosas. Entonces, lo más rápido es cargar con la culpa. Bueno, yo me encargo de mi culpa y yo lo cargo a esto estoicamente. Y la verdad es que no es así. Y la verdad es que creo que tenemos que encontrar estos espacios donde nos podemos ubicar cada una de nosotras desde el rol que tenemos. Y hay cosas que son nuestra culpa y hay cosas que no son nuestra culpa. Y solamente está dentro de nuestra esfera de control tan poquititas cosas. El resto no lo podemos controlar. No puedo controlar ni la ansiedad de Bruno, que es mi hijo más pequeño, que se siente muy solo, que se siente muy menos atendido que su hermano, sin libro, sin película. Y eso también me da mucha Claro, culpa. O sea, sí. te juro que el tiempo que tengo trato de dividir. No, no está dividido igual. Dije, yo sé que no está dividido igual, pero trato de que así sea. Porque aparte tiene que haber tiempo para la casa, el súper, el trabajo y también los dos chicos. Creo que la primera fue frustración cuando nació Luca, esa era la pregunta, y lo segundo fue mucha culpa. Y con el tiempo uno se vuelve más viejo, más cansado Sí. y empieza a cambiar mucho más la escala de valores y ya no me siento ni tan culpable ni tan pedidora de disculpas al resto. Porque me harté de esa parte, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, ir a frustración cuando empezaste a caminar y veías que alguien con alguna discapacidad, en este caso es parálisis cerebral, pero hay autismo, hay discapacidad visual, auditiva, motriz, ¿no? Yo lo veo todos los días en la Sí. secundaria donde está mi hijo, ¿no? Todo el tipo de discapacidades y de repente hay una frustración porque no hay escuelas, o sea, Ah, claro. tienes que decir que por fortuna encontraste una donde lo acepta, Sí. donde no hay información médica. Esta parte, No, en esto que decías al principio de No Guerrera, es un pelear permanentemente y es agotador pelear por todo. Así como a muchos de los que nos están escuchando les molesta tener que pelearse por el aumento de sueldo, por llegar más temprano, por organizar su vida, pelearse desde la banqueta de tu casa hasta la escuela, pasando por cualquier servicio, cualquier cosa que toque o que involucre a Luca, es complicado. Esta semana quieren ir a ver Odisea. oh, Entonces, pero le quieren ver en IMAX, pero no hay IMAX para silla de ruedas. Pero entonces podemos ir a función del cine, no, pero solamente los platinos, pero son carísimos, pero es el único que lo recibe. Y Lucas dice, pero yo sí le quiero ver en 3D. ¿Por qué la puede ver Luca en 3D y yo no en 3D? ¿Y cómo haces para explicarle eso cuando es inaccesible? O sea, Sí. de 1000 amores me siento yo en la butaca y te cargo, pero no se puede, o sea, no me lo permiten. Entonces es un permanente batallar por todo. Cuando antes de salir a la banqueta, has batallado todo el tiempo. Yo sigo cambiando 10 pañales por día, preparando un licuado que va con un botón en la panza. O sea, estoy peleándome para conseguir una silla de ruedas para un adolescente, porque hay silla de ruedas para muy chiquititos y para señores adultos mayores. Entre medio no hay nada, como si nadie usara sillas. Es todo un universo muy Ujú. árido, muy difícil, muy de así es. Pero ¿cómo me tapó la banqueta? ¿Te ha pasado? sí. Así es. Pero ¿cómo no me van a dejar entrar al colegio si es un derecho constitucional ir a la escuela? Así es. Y no Sí. pasa nada. O sea, ¿por qué exigen un cuaderno lleno de apuntes si él no puede No puede escribir? escribir. Porque tiene que entregarlo, si no, ¿cómo evalúo los El demás? reto es enorme, sobre todo en esto que hablabas de la inclusión en la educación, porque se requieren muchas cosas antes para que pueda ser exitoso. Para comenzar, que haya personal, desde la nanita que lo lleva al Ujú. baño hasta la maestra Mm, que lo está enseñando, que esté capacitado para poder manejar ese tipo de situaciones. No existe la capacitación, existe la buena voluntad, que la Claro. agradezco un montón. Es como cuando dices, ay, sí, gracias que me lo cierto. recibieron. Sí, Exacto, exacto. sí. ¿Cuánto les Sí, estamos agradezco? en ¿Qué ese hago? punto. ¿De qué material quiere su monumento? Porque se lo tengo que agradecer. Esa es la primera parte. Y creo que a medida que va pasando el tiempo, la gente medio se va adecuando. Porque si esperas, esto es como en los matrimonios, si esperas a tener todo para casarte, nunca te No vas a va, casar. no va a suceder nunca. Si esperas a tener toda la casa terminada para mudarte, nunca va a pasar. Y es un ongoing y es un haciendo. Entonces, no conozco hasta ahora y he tenido la oportunidad de visitar muchos colegios y muchos colegios incluso que se ofrecen y se venden como colegios inclusivos. Hemos charlado incluso con Fabi, que sean realmente inclusivos, que realmente estén preparados, porque de este lado de la vida es tan diversa la discapacidad. Cada chico con discapacidad auditiva es diferente al otro. Cada chico con discapacidad intelectual, por más que sea el mismo diagnóstico, es diferente al otro porque viene de otra casa, porque viene de otra familia, porque vive en otra colonia. Todos esos factores
hacen de cada uno de nosotros alguien único, como Que todos. es un doble reto para los niños. En este caso, para Luca es un doble reto, ¿no? Claro. Enorme, porque no Y nada más es... demostrar el doble de lo que tiene que mostrar el resto. Claro, sí, exacto, ¿no? Ahora vamos a pasar a las preguntas un poco más personales. Te dijimos Ay, que no ¿estas te no íbamos eran a poner una personales? capa. No, esto era No, esto de no algo, pasa una nada. como Era para romper el hielo. ok. Exacto, era para romper el hielo. Porque justo era el preámbulo para que vean todo lo que haces en un día, en una semana o en un mes. En este tipo de maternidad, regreso a ese punto, ¿qué se ha quedado en el camino? Amistades, trabajos, pareja no, porque la verdad, en la película podrán ver qué hermosa pareja tiene. No, se ha perdido. Yo tengo una condición extra que es tener a toda mi familia muy lejos, ¿no? Yo vivo, mi familia y la familia de Andrés viven en Claro. Argentina. Entonces, perdemos la capacidad de poder viajar. O sea, parece una cosa muy sonsa, pero decir, bueno, me tomo un avión una vez cada 2 años a visitar a mi familia, ya no lo puedo hacer. O sea, viajar con Luca es dificilísimo. Y terminamos haciendo viajes o Andrés con Bruno, o yo con Bruno, o cosas mucho más simples, o esperar que vengan a visitarnos a nosotros. Entonces, el lazo familiar en ese sentido se ha cortado mucho. Muchas amistades también. A ver, yo tengo que explicar que no puedo salir a todos lados, tengo que explicar que mi vida es complicada. eh, y a veces la gente fluye como en otra velocidad y en otro tiempo. Sí, Entonces, sí. creo que lo que más perdí fue eso. Y también en cuestiones profesionales. O sea, no existen las mismas oportunidades para alguien que tiene full life en su casa un poco complicada, porque aparte es conocido, no es que yo voy a ocultar que tengo un hijo con discapacidad, o sea, sí lo tengo y tiene sus necesidades. Y entre una Bárbara con discapacidad, un hijo con discapacidad y una sin discapacidad, ¿a quién creen que van a elegir? Para un proyecto, para un plan, para lo que sea. Entonces, sigue siendo muy retador eso y uno sigue diciendo, perdón, y cuando te dan la oportunidad es 1.000.000 de gracias porque me lo permitieron hacer. Exacto. Y un día, cuando estás cansada, ¿cómo tiras la toalla? O sea, el día que dices, ay, ya, hoy no, porque se vale, ¿no? Se vale. ¿Cómo es ese día? ¿Ya ha Ay, llegado el día? sí, claro, muchísimo. He tirado muchas veces la toalla, he estado muy cansada, sigo lo estando, porque lejos yo pensaba que a medida que fuera creciendo Luca iba a ser más fácil. Bueno, cuando una persona con discapacidad crece o una discapacidad muy profunda, todos los retos crecen un montón. Entonces todo sigue siendo más complicado y más dependiente. He tirado la toalla un montón de veces, me he deprimido un montón, he tenido que hacer terapia, he tenido que tomar antidepresivos, eh, me he enojado mucho conmigo misma. Y afortunadamente tengo una pareja que levanta la toalla cuando yo la tiro un ratito nada más y la levanta. Sí. Pero sí es sumamente complicado. Es un reto que por lo menos a mí personalmente me cambió completamente la escala de valores, eh, las, eh, las prioridades, lo que es importante y lo que no. O sea, tengo una escala de valores muy diferente creo que el resto. Entonces las cosas que a lo mejor el resto desesperan, a mí me parece una tontera. Y las cosas que a mí me desesperan, hay gente que ni se imagina que las vivo. Entonces, creo que eso ha cambiado un poco en mi vida y sí tiro la toalla un montón y se vale tirar la toalla. Sí, sí. O sea, otra vez volvemos a hablar de las redes sociales. O sea, dudo que nadie pase por un momento de crisis, de desesperación, de quiero salir corriendo a gritar. Me acuerdo que una vez le decía eso a una enfermera y me dice, salga. Ujú. Dije, es que estoy acá en el hospital encerrada y me quisiera ir a correr y gritar. Salga a correr y gritar, ¿qué le impide? Dije, puta, tiene razón. Claro. O sea, sí hay que hacer esas cosas. Le tenemos tanto miedo al ridículo, al que dirán, si quiero explotar, exploto. No tengo para otra cosa. Dices que han cambiado las prioridades, no las prioridades, pero más bien el valor de las cosas, Sí, ¿no? la importancia que le Exacto, das la a las importancia cosas. que uno le da a las cosas. Por ejemplo, antes puedo decirte, y tú me dices si me equivoco, pero a lo mejor era tener la exclusiva con el empresario y tener la portada de la revista más famosa en la que trabajabas, porque fue una revista que llegó a romper esquemas. Entonces era tener tu exclusiva. Sí. Hoy, ¿cuál es el valor de la nueva prioridad? Ha cambiado un montón, sin duda. Y no solamente cambió la escala de valores para mí, sino para la gente que trabajaba conmigo. Los que me conocían en esa época, ya cuando nació Lucas yo estaba con las revistas femeninas, que ahí ya incluso coincidimos. Empecé a mirar a la gente de otra manera. Yo era súper exitista y todo se tenía que hacer rapidísimo y todo tenía que ser perfecto. Después me di cuenta de, no conozco tu vida, Jess. ¿Tenés hijos? claro. Sí, sí, tengo 2. Ay, ¿y cómo hacen? ¿Y dónde los dejas? Empecé a entender la realidad de un montón de gente y empecé a ser mucho más generosa con el trabajo y menos exigente con esas cosas, porque pasaba igual. O sea, la portada podía ser perfecta o un cuartito menos perfecta e iba a estar bien igual.
Y ahora lo que más valoro son cosas que son más personales. O sea, valoro mucho más la posibilidad de que Luca haya terminado el primero de secundaria, que me parece una cosa brutal y que nunca me hubiera imaginado que iba a pasar, a que si me llama Slim y me dan una entrevista. O sea, si tengo que ir al acto de Luca o tengo que ir a lo de Slim, no la dudo. Yo sí te quiero preguntar, después de escucharte en esta última parte, ¿de dónde te agarras, Bárbara? Porque si bien pudiste haber, o alguien puede tomar otro camino, ¿no? De Sí. tirarse al drama, la tragedia, mi vida ya no vale Y nada, se vale, bla, y bla, se bla. vale, porque es dificilísimo. Yo lo sé, pero tú, sin embargo, sales adelante. Y sí te tiras tantito, pero vuelves a salir adelante. Entonces, ¿de dónde te agarras para poder hacerlo? Creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Yo era muy así antes de que llegara Luca. Luca es como que me reacomodó las cosas, pero soy muy entrona a los temas. O sea, me chocan mucho las injusticias y imagínate, me toca un caso como el de Luca, estoy todo el día enojada y todo el día buscando cómo hacer esto, cómo hacer su camino que es de terracería un poquito más plano, un poquito más amplio. Y me agarro de lo que sé hacer. O sea, creo que una de las importancias, y lo veía mucho en las empresas, ¿no? Cuando la responsabilidad social de las empresas tenía que ir en línea con lo que se dedica la empresa en particular. Si era una empresa de leche como Lala, su responsabilidad social tenía que ser la nutrición. Y en mi caso, la responsabilidad social que tengo en mi casa con la habilidad de ser periodista y contar historias es ser muy oral con este tema. Y eso también me ha permitido salir más rápido del pozo, ¿no? Parece. Y tener una pareja increíble, ¿no? Como He es tu tenido, pero esposo, eso es una Arturo. lotería, o sea, no sé cómo se hace. Perdón, Andrés, pero he tenido una suerte brutal. O sea, me reenamoré de mi marido después de todo Ay, lo que guau. pasó. Sí, exacto. Pues yo quiero empezar una batería de preguntas, le llamo sin filtro, y ya sabes, la dinámica Así, la pues, sabes, ¿no? suelto. Yo te digo la palabra y tú respondes lo que te viene a la mente, no lo pienses mucho. ¿Una y una o No, son no, todas no, de acá? no, Son todas de te aquí. lo Ok, sí. vas. Luca, Ay, desafíos permanentes. diagnóstico. Mm, oportunidades. Bruno, Un mundo de creatividad. pluma o bolígrafo. Sumamente necesario. Una herramienta de ataque. Andrés, El eje de mi mundo. poder. Necesario con restricciones. Bárbara. Periodista, mamá. Qué bueno. Me dejaste pensando, qué loco. Sí, Es qué que padre. a veces las preguntas más chiquitas y más simples Sí, son las más que te descalabran, complicadas. ¿verdad? No sé. Tienes Dime una tú. pregunta. Antes de irnos, Bárbara, me gustaría que nos compartieras 3 pequeñitas acciones o 2 que podemos hacer en nuestro día a día para lograr esta empatía con las personas que tienen alguna discapacidad. Básicamente es primero reconocer que están y abrirles la puerta desde el lugar donde cada uno está. No hace falta ser ni experto en discapacidad, ni fisioterapeuta, ni director de algún hospital para ser muy cercano a la discapacidad. Cada uno desde el lugar donde está. Fabiola desde el lugar como prensa, tú también, la gente que nos está escuchando, si son profesionales, si son médicos, si son maestros, en el lugar donde estén, por estadística otra vez, van a cruzarse con la discapacidad. Entonces abran la puerta, pregunten qué necesitan, seamos cordiales con la discapacidad. Muchas veces tenemos, y lo entiendo, nos da mucho miedo, nos da un poco de no quiero molestar, no sé si la voy a ofender, no lo voltees a no lo ver. mires, y es lo peor que Ujú. podemos hacer. Lo vivo con Luca en casa y lo he visto con muchísima gente que me ha tocado conocer en este mundo de la discapacidad. A todos les gusta, a todos nos gusta ser vistos, a todos nos gusta que nos reconozcan, a todos nos gusta que nos digan cómo te sientes, qué linda estás, o sea, y eso aplica a todos, y todos es todos. Entonces empezar a tener como esos pequeños detalles de mirarlo, sí mirarlo. ¿Necesitas algo? O sea, si encontrás a alguien con el bastón en la puerta del elevador, hola, soy Jess, ¿necesitas algo? Es la mejor herramienta, el cómo te ayudo, es la mejor herramienta para, ¿cómo se llama? Instalarnos la empatía en el cuerpo para siempre. Exacto. Muchísimas gracias, Bárbara. No, a Nelson. ustedes, felicitaciones, gracias, felicitaciones por este espacio. Sí. Hacen falta muchas más voces de mujeres. Sí, Claro, exacto. no, y Gracias. aquí estamos. Muchas gracias por estar con No, nosotros. a ustedes. Gracias, Jess, y sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ellas Inspiran. Recuerden, ¿quieren conocer más a Bárbara?
2 hemisferios de Luca, invisibles, y el del libro de los inventos, que mi hijo dijo, lo quiero regalar a la biblioteca de la escuela. Lo amé. Ay, sí. Ay, sí, porque fue la presentación del libro y se lo estaba leyendo mientras hablaba yo. De los inventos que se hicieron inspirados en personas con discapacidad. Sí. Pues muchísimas gracias. No, gracias a a ustedes. ustedes. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.